Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Bendiciones, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Espero que todo esté bien. Bueno, aquí acabo de ver que estaba transmitiendo y vi que estaba este pseudo judío y bueno, quise entrar acá Prosélito del a, judaísmo. a participar. Una de las cosas que a mí lamentablemente me llama la atención y que las personas parece que no se dan cuenta, sobre todo cristianos, es que veo que algunos, bueno, algunos no muchos, supuestamente evangélicos siguen a este personaje, ¿sí? Y se han dejado lavar el cerebro por este personaje. Creen que la escritura pues nos dice que Dios nos ha liberado de la esclavitud en la cual estaba el pueblo de Israel por no obedecer la ley y que en esa ley nosotros, o esa ley es el fin de la ley, como dice en las escrituras, como dice Pablo, el fin de la ley es Cristo. Entonces, mientras que estas personas se mantienen en la antigua ley, ¿verdad? Que no pueden cumplir, algunos que han sido redimidos por la fe y por la sangre de Cristo, hablando de los cristianos evangélicos, lamentablemente se están volviendo a esclavizar otra vez, creyendo en este tipo de personaje que le está diciendo que Jesucristo no es el Mesías, que la muerte de Jesús no significa nada, o sea, fue como cualquier otro pseudo Mesías que murió, que la sangre de Jesús o la sangre en este caso del Señor, no sirve para perdonar los pecados, ¿verdad? Que Isaías 53 no se refiere al Mesías, que los sabios de lo que ellos le llaman los sabios de Israel nunca hablaron de un Mesías como una persona, sino de como una nación. Todo eso es falso, falso de toda falsedad. Y lamentablemente los cristianos se están dejando llevar por la comezón de oír, como dice el mismo apóstol en sus cartas, por aprender algo nuevo, por creer que estar conectado con Israel, el Israel, Que no es Israel, no, es un estado exacto, sionista político. sí, pero ellos le llaman el Israel. Ellos creen que estar conectado con el Israel nacional es de alguna u otra manera estar agarrado del manto, por así decirlo, del Señor, o por estar agarrado del Señor, cosa que es falsa. Como los católicos, Esa es una treta de Satanás que ha funcionado. Es una treta sí, de Satanás. claro, es que es lo mismo del católico. Cuando yo era católico, yo apelaba también a la historicidad de la Iglesia Católica, ignorando que la Iglesia Católica romana, ¿verdad? No tiene 2000 años. Entonces, vamos a lo mismo. No es que como nosotros tenemos tantos años atrás, entonces nosotros somos la iglesia verdadera. Lo que se olvida a las personas es que la iglesia verdadera del Señor es una iglesia que el Señor solamente conoce y que somos, por medio del Espíritu Santo, somos renovados, somos impulsados a vivir una vida santa, piadosa, somos instruidos por el Señor, ¿verdad? A los cuales nosotros no nacemos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, como dice Juan 1, sino voluntad de Dios. Entonces, no hace falta estar ligado a una institución, a una congregación como tal, Lo que pasa a es, una, discúlpame, a un Israel, entre comillas, nacional. Eso no nos va a salvar a nadie. Lo que nos hermano, va a salvar es Cristo Jesús. lo que pasa es, hermano, y perdón que te interrumpa ahí, que tanto el catolicismo romano, los reformados y otras instituciones que se dicen ser supuestamente cristianas, ven la creencia cristiana como una institución. Claro, Ellos lo ven como una institución, pero el cristianismo, la fe cristiana no es una institución, es una conversión a Cristo. Todo aquel que nace de nuevo y acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ese pertenece al pueblo de Cristo, a la claro, iglesia,
porque la iglesia no es una institución, la Claro. iglesia es espiritual, y así lo vieron los apóstoles, y así lo enseñó también el Señor Jesucristo. Recuerda cuando el Señor Jesucristo le corrigió a sus discípulos que decían: Señor, hay uno por ahí que haciendo milagros en tu nombre Claro. y que no están con nosotros. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Ah, no, 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 no. Si no está en la institución mía, no, no. Si usted digo, no, déjalo. Porque si aquel que hace estas cosas en mi nombre, contra nosotros es decir, es de nosotros. Con Sí, nosotros es, sí. con nosotros es, perdón. Entonces, hermano, eso deja establecido automáticamente, ahí ya, por definición, que el Señor Jesucristo no entabló una institución terrenal, sino algo espiritual. Entonces, Claro. muchos de estos religiosos creen, por ejemplo, si tú le preguntas a un reformado, ellos creen que son ellos. No, no, que la institución, que nosotros, la confesión es nosotros, 50.000 confesiones de ellos reformadas que se contradicen todas porque no se basan en la Biblia. Lo mismo con el catolicismo romano, con todas las denominaciones católicas, ortodoxas, entre comillas, los coptos, armenios, todos, los adventistas, católicos romanos, los mormones, todos ellos creen que la fe cristiana es una institución que tú tienes que estar afiliado a ellos, pero eso no es así, esa es la treta de Satanás. El Claro. cristianismo, la fe cristiana, es espiritual, la iglesia es espiritual, no es una institución. Adelante, hermano. Sí, bueno, como acabas de decir, las personas creen que estar metido en un templo, no iglesia, en un templo de 4 paredes, eso ya le da a él no solamente estatus, sino Perdón, hermano, de perdón. Déjame corregir este comentario que hace un neófito. Dice, y las 7 cartas de Apocalipsis dirigidas a las 7 iglesias, ¿era para iglesias espirituales? Jajaja, ja, ja. Me dice a mí que soy ridículo. Déjame corregir esa ignorante. Que porque se escriban 7 cartas a iglesias, es decir, a diferentes lugares donde estaban congregaciones, porque así era como Pablo escribía sus cartas, eran a lugares donde estaban establecidas estas congregaciones. No quiere decir que la iglesia es institucional. Ahora, si fuese así, entonces él tendría que decirme cuál de estas 7 iglesias era la correcta o cuál de la cual le escribía Pablo era la verdadera. ¿Cuál? Porque Pablo no le escribe solamente una sola, de ser así. Si la iglesia es una institución, a ver, ¿cuál de todas ellas? Porque los corintios no hacían lo mismo que hacían los romanos, ni los romanos hacían lo mismo que hacían lo de Tesalónica, ni los de Tesalónica hacían lo que hacían en Éfeso, ni en Éfeso a los Gálatas. Entonces, ¿cuál de todas ellas? ¿Se está entendiendo, hermano, cómo se desmorona por completo? Ok, es una institución, si él como dice, ¿cuál de todas ellas? ¿Cuál? Porque todas ellas eran llamadas como iglesias. A la que él dice 7 iglesias, claro, eran, pero no iglesias en el sentido de que eran una institución, sino en un lugar donde se congregaban, en las ciudades. Por eso le llama Corintio, Éfeso, Gálata, Roma, porque eran los lugares geográficos donde estaban asentadas estas congregaciones. Pero la iglesia era una sola Sí, que espiritual. no eran denominacionales, eran por la localidad del lugar, para identificarla. Pero como ese neófito que no sabe ni siquiera lo que está comentando, entonces él tendría que decirme a mí, entonces, ¿cuál de todas estas iglesias era correcta? ¿Cuál de todas ellas? Mira, ¿Cuál? Carlos, lo peor de todo de esto es que la Iglesia Católica, me imagino que fue una persona católica que escribió ese mensaje. La Iglesia Católica en su escatología eh, creo que es amilenial. O sea, ellos creen que ya el Apocalipsis ya está cumplido. Entonces, no, si está cumplido el Apocalipsis, ¿verdad? Esas profecías que están allí evidentemente no van a apuntar, no se van a concretar al final, sino que de hecho ellos creen, la Iglesia Católica cree que Cristo ya está reinando en la tierra, Cristo está reinando en la tierra a través de la Iglesia Católica. Y eso es falso. Eso es falso, porque Pero las profecías... ¿y cómo si
esa religión contradice las enseñanzas de Cristo. Claro, ¿Cómo puede claro. ser? Si sus No, dogmas son antibíblicos. y no pueden estar reinando si ella se está prostituyendo, porque se está prostituyendo con todas las religiones, atrayéndola para formar una religión mundial. Claro. Entonces, ¿cómo es que no la gente no se da cuenta? Y por otro lado, algunos evangélicos dicen que no es así, que la Iglesia Católica no está participando de un ecumenismo, cuando es evidente. O sea, ya tú y bueno, yo he estado hablando en otros lugares que la Iglesia Católica, la influencia de la Iglesia Católica ha hecho también que en los evangélicos estén Biblias corruptas, porque si nos cambian la Biblia, nos van a ir llevando para el catolicismo. Y eso es lo que muchos, inclusive evangélicos, no se dan cuenta. ¿Cómo es posible que estén quitando versículos bíblicos, acomodándola a su doctrina y enseñándola o haciendo Biblia juntamente con las sociedades bíblicas para que dentro de las iglesias evangélicas ya se le olvide que María tuvo más hijos, por poner un ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos? Quitar todas esas versículos que nos dividen. ¿Para qué? Para llevarnos a Roma. De hecho, yo tengo algunos libros, el Concilio Vaticano II lo dice. Lo que quiere Roma es llevar a todo el pueblo evangélico y protestante, porque evangélico y protestante no son lo mismo. Quieren llevarlos a Roma, porque los protestantes tienen sus concilios, sus cosas, ¿sí? a lo que ellos se aferran. Y los evangélicos no tienen no me acuerdo cómo se llama, los catecismos. Las iglesias evangélicas como pentecostales y estas no tienen estos catecismos, por lo cual la iglesia, por así decirlo entre comillas, la iglesia pentecostal es un poquito más libre, o sea, está más libre de caer en los lazos de la iglesia católica. ¿Qué están haciendo los reformados? Los reformados se apoyan en los concilios, se apoyan en los catecismos, que algunas cosas son parecidas a la iglesia católica. Y algunos han dicho que si el Papa de Roma no estuviera en la iglesia católica, ellos serían católicos. O sea, eso no puede ser. Mire, si el Papa no estuviera en Roma, si no existiera la figura del Papa, tampoco yo me haría católico, porque tenemos los dogmas marianos, ¿sí? Tenemos el dogma de los libros de la escritura, que están metidos los apócrifos, que ellos le llaman deuterocanónicos. O sea, hay una serie de cosas a las cuales nosotros no podemos aceptar, pero el Concilio Vaticano II lo que quiere es llevarnos a Roma. Eso es lo que quiere. Y la gente parece que no le interesa eso, no se da cuenta. Además que las cosas van a ir avanzando para mal. Digo para mal porque la escritura lo dice, que va a haber confusión. La Iglesia Católica, la Gran Babilonia, Babilonia significa confusión, La gran ramera. la gran ramera, y va a llevar a todo aquel que pueda a abrazar ese ecumenismo. Las 7 iglesias del Apocalipsis, si nosotros lo interpretamos de manera histórica, como lo interpretan algunos escatólogos, ¿verdad? Podemos decir que ya la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis fue en el pasado y ya terminó. Ya. ¿Qué tiene que ver la iglesia con la pregunta que está haciendo este caballero con las 7 iglesias? Ya terminó. Pero pueden ser iglesias, ¿verdad? Que pueden estar reflejando, como dicen otros escatólogos, a través de los siglos, diferentes iglesias, o también puede ser iglesias que apuntan al futuro, ¿verdad? O pueden ser esas 7 iglesias, iglesias que representan a las personas, a cada una de las personas. Hay cristianos que están viviendo una vida espiritual bien y esperando al Señor, como dice en una de las iglesias, pero hay iglesias que están apagadas, como dice el libro Apocalipsis. Hay personas, porque nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Pero, mira, hermano, le voy a responder al tal Gio que está haciendo un comentario. Mira, yo voy a hacer lo siguiente. Está bien, vamos a aceptar que la iglesia es una institución. Grandioso, ok, te lo vamos a aceptar. Sube, ahí está el link. Entonces tú nos vas a decir a nosotros cuál de todas ellas.
Porque los reformados se dicen ser ellos. Los ortodoxos se dicen ser ellos. Los coptos, los armenios, los etíopes, los católicos romanos, los testigos de Jehová, los mormones, ¿cuáles? A ver, todas ellas. Es una institución, grandioso. Usted sube y nos dice cuál es esa, para yo ir corriendo a ella. Bien, entonces yo quiero saber que el señor Gio se llene de valor y nos explique a nosotros en este panel, que él suba, porque el link está allí, ya que él no quiera subir porque no tiene el conocimiento para hacerlo, que nos diga cuál es. Entonces, si él dice que la iglesia de Cristo, él fundó una sola iglesia, grandioso, exacto, yo estoy de acuerdo con eso. Una sola iglesia, pero espiritual, no una institución. Ahora, si es una institución, quiero saber cuál es esa. ¿Cuál? Dime cuál es. Porque los ortodoxos dicen que son ellos, los coptos dicen que son ellos, los armenios, los católicos romanos, y todos ellos se contradicen. Entonces, ¿cuál de todas ellas? Para yo salir corriendo a ella. ¿Cuál? Eso es lo que quiero saber. Si vamos en el ámbito que se dice ser supuestamente protestante, los mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, reformados, todos ellos dicen que son la verdadera. A ver, entonces quiero saber cuál. Entonces, la iglesia no es una institución, la iglesia es espiritual. Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como un Señor y Salvador y nace de nuevo, se arrepiente de su pecado, pertenece a esa iglesia. No es una institución. Le di el ejemplo del pasaje que le acabé de citar. Cuando sus discípulos decían, Señor, este hace milagros y no son de nosotros. El Señor Jesucristo le dijo que lo dejara tranquilo, porque si hace todo eso, entonces no es contra de ellos, sino está con ellos. Nadie que haga estas cosas puede estar en contra de ellos. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está dando por entender que la iglesia no es una institución. Entonces, esto es lo que hace el sectarismo. El sectarismo te sectariza y te hace entender y creer de que la iglesia de Cristo es la de ellos. Bueno, Jesucristo fundó una iglesia. Yo estoy de acuerdo, espiritual. Ahora, ¿es una institución? Dime cuál es. Usted sube y me voy corriendo donde ella. Y me lo explica con la Biblia. Con Biblia en mano, tú me demuestras que es la tuya y yo me voy corriendo a ella, pero mañana mismo me voy corriendo. Es una institución. Suba, que ya está el link. Adelante, hermano Walt, ¿quiere seguir? O hermano Ed. Vamos a la solamente hazme así. No tiene la cámara, no está conectado. Solamente así. Carlos, ¿puedo compartir pantalla? Sí, hermano, adelante. Déjame ver, porque tengo varias cosas aquí puestas. Déjame ver qué puedo eliminar. Vamos a ver. A ver. Voy a salir un momento, Carlos. Sí, está bien, Edwin. A ver. Vamos a ver. Mira, a esta persona que te estaba escribiendo, Gio, creo que es, no sé, que dice que, donde dice que es una iglesia espiritual, ¿no? Yo le diría a él donde dice que es una iglesia, una institución. Exacto. ¿Dónde dice que es católica romana? Correcto. Ahora, mira, espiritual. Juan capítulo 1, verso 1, el 11, 12 y 13, dice. El 1, Juan 1:1 dice, en el principio existía la palabra. Mire que estoy leyendo, no sé si se ve el cursor acá. Sí, yo veo. Esto que está acá, mire, ahí salió, Biblia Jerusalén, segunda edición. En esta Biblia dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora vamos a leer el verso 11. Vino a su casa Jesús, vino a lo suyo, y los suyos no la recibieron. 12. Pero a los que los recibieron les dio poder o potestad de hacerse hijos de Dios. Ay. A los que creen en su nombre. Lo acabaste de triturar con ese versículo. No dice una institución. Yo me hago iglesia cuando creo en Jesús y lo acepto. Ay, ya lo fulminaste con ese texto. Como Señor y Salvador. Juan 1, versículo 1, capítulo 1, verso 13. El cual no nació de sangre. Estos que están aquí, que creyeron,
no nacieron de sangre ni de deseo de hombre, sino que nacimos de Dios. Amén. Así que nosotros somos una iglesia. Todo aquel que crea en Jesús como Señor y Salvador es iglesia. Y pertenecemos a diferentes templos, diferentes, algunas denominaciones, pero aquel que hace la voluntad del Padre, dice de Dios, permanece para siempre. Yo ahora voy a cerrar acá y voy a compartir otra pantalla, si me permite, por favor. Sí, vamos a ver. Voy a detener aquí y voy a subir. A ver, esta que está acá. A ver. No sé por qué no me quiere tomar. Ahora me la saca. Recuerda que el tal Gio está esperando que diga literalmente donde dice espiritual. Ahí está. Yo también le exijo a él, hermano, así literalmente, que diga que es la católica romana. Exacto. Entonces, de la misma manera que él lo pide literal, yo tengo el derecho y él tiene que cumplir también. Que me diga que es la católica romana. Así, literalmente. Ya. Ahí está. Esta es la Biblia, Jerusalén. Vamos a ver si aquí está. Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Voy a ver si lo pongo un poquito más grande. Ok. Apocalipsis 7. Vamos a leer, no voy a leer el 7 de todo el 7, sino vamos a leer desde el 2 en adelante. Desde el 9, perdón, 9 en adelante. El triunfo, Apocalipsis, el triunfo de los elegidos en el cielo. Después miré en el cielo los elegidos, o sea, la iglesia. Después miré y pude ver a una muchedumbre inmensa, incontable, esta es la Jerusalén, que procedía de toda iglesia católica. No, de toda nación, de toda raza, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y del Cordero de Dios, vestidos de ropas blancas y llevando palmas en sus manos. Entonces se ponían a gritar con fuerza la victoria de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. ¿Dónde dice ahí que es católica, romana? ¿Dónde dice ahí que es presbiteriana, adventista, testigo de Jehová? No. Son cristianos y Jesús conoce a los suyos. Así que no es. Yo le preguntaría a él esto: ¿acaso todos los de la Iglesia Católica Romana se van a salvar? ¿Acaso todos los de la Iglesia Católica Romana son los que están aquí en Apocalipsis 7 del 9 al 10? De hecho, ellos ni siquiera tienen salvación. Uno le pregunta a un católico y dice, no, yo no soy salvo. No, ellos no son salvos. No, yo no sé. Ellos no saben. Yo tengo que esperar a ver si me sacan del purgatorio cuando den plata. No, hermano, no, porque recuérdense que la técnica de todo eso está en los sacramentos. Pues ellos están esclavizados a los sacramentos. Claro. Ellos y en creen. la plata, sí, claro, porque todo eso mueve un poder monetario. y en la plata del purgatorio cuando lo saquen. Claro. ¿Tú crees que los sacramentos son gratis? No, pero usted está creyendo que los sacramentos son gratis. Pero las bodas, donde íbamos lucran en las bodas, bodas y en las misas gregorianas, son los donde ellos lucran. Eso es lo que deja más papeleta. Pero no. Los sacramentos son cobrados todos, se cobran. Lucran de eso. Aparte de que son antibíblicos, estos sacramentos son antibíblicos completamente. Lucran de ellos, que es lo más penoso. Pero mira, fíjese una cosa, hermano, fíjese una cosa. Que ellos dicen que la iglesia es universal. Ese fue el hermano. Se fue. Entra de nuevo. No creen el Papa. Ok, entonces grandioso. Si la iglesia es universal, ok. Entonces tenemos la copta, la armenia, la etíope y la copta. La católica romana. Estas entidades católicas
no creen lo mismo. ¿Qué me tienen que decir, hermano, con respecto a eso? Porque si dicen que la iglesia es universal, aquí ellos son católicos y no creen lo mismo. Explíqueme eso, hermano. Hermano, disculpa, hermano, a ver si vuelvo a subir porque tengo que ir a buscar a un cliente. Está bien, hermano. Gracias, Andrés. Adelante. Así que ahí más tarde hablamos o si alcanzo a hablar ahora. Está bien. Por favor. Okay, no, y disculpa que no alcancé a hablar nada. Después bien, hablamos. hermano. Está bien. Bendiciones. Bendiciones, Andrés. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Entonces, a ver, pastor, explícame eso, usted. Explíqueme eso, a ver. ¿Cómo usted me puede decir a mí, bueno, que la iglesia es católica, es decir, universal? Bien, grandioso, ok. Tenemos coptos, armenios, etíopes, antioqueños, ortodoxos, entre comillas, católicos romanos. Todos ellos dicen que siguen una tradición oral. Grandioso, ok. A ver, entonces, ¿cuál de todos ellos es la iglesia católica real? Porque no creen lo mismo. El copto no cree lo mismo que el católico romano, ni el armenio cree lo mismo que el católico romano, ni el etíope, ni el antioqueño, ni el ortodoxo, ninguno de ellos. Entonces, ¿cuál es, hermano? Si la iglesia católica, ¿cuál es de todos ellos? ¿Cuál? Sí, no, es que ellos no pueden probar nada, o sea, es imposible, Que dice que alguien es católico y su apellido es, cristiano y su apellido es católico. Eso es falso. Los católicos, desde que yo fui católico y ahora cristiano, uno cuando era católico, uno no decía que era cristiano, uno siempre se identificaba como católico, así claro. Que eso es falso. O sea, dicen que es cristiano y van en contra de Cristo y de la palabra de Cristo. Pero, hermano, hay más María dentro de un templo que Cristo dentro del templo. Pero esa misma ficha la juegan también los testigos de Jehová. Ahora ya como ellos saben que ellos no son creídos en sus doctrinas, ahora ellos se dicen ser cristianos, testigos de Jehová, claro. Cristianos. Sí, ellos ahora se inventaron eso. Sí. Como ellos saben que son una secta, que le hemos echado en cara que son una secta, ahora ellos se dicen que son cristianos. Pero eso es falso. Falso de toda falsedad. Claro, lo mismo con ellos. Entonces, si la iglesia es católica, y para que vea, pastor, que ni siquiera saben lo que significa en el sentido de la palabra etimológica universal, pero los mormones son universales también, hermano, y los testigos de Jehová. ¿O no es así? ¿Me equivoco, hermano? Claro, ellos también en diferentes países, ¿no son internacionales? Ellos también están regados por el mundo, igual que los evangélicos también. Exacto. O sea, eso es para que vean que ni siquiera conocen el sentido etimológico de la palabra. Lo que pasa es que toman la palabra y entonces la reacomodan, le dan una reinterpretación al significado de esa palabra y van cambiando, acomodándola. Es una falacia del blanco móvil, que van diciendo algo y después lo van acomodando. No se pueden quedar allí. Entonces, volviendo al tema que estaba hablando de Jaco, a mí me llamó mucho la atención cómo Jaco, de este falso judío, está prácticamente lamiéndole las botas al católico ahí. Porque sí, cuando entró antes del debate diciéndole que bueno, que no iba a poder ser tan duro, que esto, o sea, porque ellos dos están en contra del cristianismo, ellos dos están en contra del evangelio de Cristo. Por eso él estaba siendo blando con el católico, pero el católico lo que quería es demostrar supuestamente la verdad católica, pues. Que no pudo defender el mesianismo de Cristo, el católico. Ninguno de ellos pueden hacer. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De hecho, este falso judío, porque de verdad que me lamenta, ¿verdad? Como dice el dicho, muerde la mano del que le da de comer. Así dice el dicho. Ellos, los judíos, ahorita, como él dice, bueno, muchos cristianos. Prosélitos. Sí. Bueno, él es prosélito porque él dice que es colombiano. Claro, no judío para nada. Y se hizo judío, entre comillas, pues prosélito. Pero la cuestión es que ellos, como él dijo en el video, no, que bueno, yo
tengo que agradecerle a los cristianos que nos ayudan, que nosotros recibimos ayuda de los cristianos en lo que es todas las cosas que ellos hacen, hasta la guerra. Lo que apoyan su sionismo basura. Exacto. Entonces, yo he visto varios programas de varias cosas en YouTube. ¿Quiénes son muchas personas cristianas que le envían dinero? ¿Los católicos? No. Es el mismo pueblo evangélico. Evangélico, así es. Que creyendo en la escatología de que hay que ayudar a Israel para que también, porque creen que van a ser prosperados, ¿verdad? Creen que van a ser prosperados de esa manera, entonces ayudan a Israel. Sí, pero este Israel falso, sionista, Exacto, político, no es el pueblo de Dios. El claro pueblo de que Dios no, es claro. todo aquel que acepta al Señor Jesucristo. Claro, es que es judío, el que supuestamente es judío tiene que abrazar al Mesías, a Jesucristo como Señor y Salvador para ser pueblo de Dios. Porque si no, no puede, igual que el gentil, igual que nosotros. Si nosotros no creemos, no aceptamos en Jesús, y no podemos ser parte del pueblo de Dios. El pasaporte para pertenecer al pueblo de Dios es Cristo. Así es Cristo, amén. Entonces a mí lo que me llama la atención que este supuesto judío dice que no puede hablar, no puede ir en contra, vamos a decir así, en este caso del catolicismo, porque el cristianismo los ha ayudado mucho. Si quien da más dinero, dicho por mismos judíos, son las mismas iglesias evangélicas. Las mismas iglesias evangélicas son los que envían más dinero a los israelitas, a los israelíes, perdón. No israelitas, a los israelíes. Claro, israelíes, porque no son israelitas. Claro, entonces, son políticos. Claro, entonces lo peor del caso es que no se fijan algunos que visitan ese canal, es que él despotrica de la fe cristiana evangélica. Y prácticamente los dos estaban unidos allí. De hecho, comenzando el debate, en su introducción, dijo que, bueno, que prácticamente, no en esas palabras, pero como que reconocía el hecho de que este católico estuviera en contra de los protestantes. O sea, ellos dos están en contra de la iglesia cristiana evangélica. Y algunos evangélicos lamentablemente apoyan o creen en este falso judío. Es lamentable. Quería comentar eso. Pero no solamente creen en ese falso judío, que no es judío, es proselito, sino que abrazan su sionismo basura. Su sionismo basura. Sí. Porque ese sionismo es un sionismo político. El Estado sionista hoy en día es un Estado político armamentista. No son el pueblo de Dios. Ellos fueron despojados de allí. Dios los regó por todas las naciones. Es un cumplimiento profético porque dice que será casa abandonada. Sí, claro. Ellos fueron restablecidos mediante un acuerdo político que hubo en el 1948. ¿Quiénes? Naciones Unidas, la familia Rothschild, que son masones, y un convenio que hubo con Gran Bretaña para cederle la tierra que tenían los palestinos para hacer ese estado que tienen hoy. Por eso que hoy Jerusalén es tierra de nadie, no pertenece ni a Palestina ni pertenece a Israel. Entonces, Jerusalén hoy en día es un lugar de tráfico que no pertenece ni a Israel ni a los palestinos. Alguien está intentando subir, que me ponga, dice que el device no está conectado, el dispositivo no está conectado. Así que algo tiene mal. Si quiere subir, que me ponga también la cámara, que hagan que sea así, aunque después la quite y después lo subo. Entonces, hay muchas personas que se han tragado este sionismo y creen, no, que ellos son el pueblo de Dios. Mentira. Ellos no son el pueblo de Dios porque ni siquiera ellos pueden demostrar que son judíos. Ninguno de ellos, los que están en Israel, pueden demostrar que son judíos, que vienen de un linaje judío. Es tanto así que todo aquel que vive en Israel y que porta un pasaporte, no tiene un pasaporte israelita, es un pasaporte israelí. No israelita. Por eso que ninguno de ellos pueden demostrar que son israelitas. Ni siquiera el ministro ese, el títere que tienen allí, a Netanyahu, él puede demostrar que él es israelita, tiene un pasaporte israelí.
Él no es israelita, es un político allí puesto, lo pusieron allí. Entonces, por lo tanto, el Estado sionista falso no es el pueblo de Dios, para dejar eso claro. El pueblo de Dios es todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Para dejar claro eso. Amén, así es. Adelante, hermano. Amén. Mira, dame un segundo acá. ¿Dónde está? Me perdí. A ver. Ya. No sé si puedo compartir pantalla también. Vamos a ver. Mira, cuando estaba tratando de entrar, tú estabas diciendo que los judíos, cuando yo entrar, tú estabas diciendo que los judíos, por no reconocer a Cristo, lo que van a recibir es al anticristo. Y es así. Ellos van a recibir, ellos se van a dar cuenta después, cuando ya acepten a su supuesto Mesías, ellos van a reconocer después de que ese es un falso Mesías, ese no es el verdadero Mesías, ese no es, sino que Cristo era el verdadero Mesías. Y eso está en Zacarías. Entonces, estos judíos ahorita lo que están es tratando en lo posible de llevar agua a su molino. Ellos están tratando de, si tú te pones ver bien algunos videos, porque no he visto como 3, 4 videos de este Yaco, él lo que está haciendo es tratar de llevar a la gente que los cristianos evangélicos se han ganado, él se los está de alguna u otra forma engañándolos para llevárselo a su secta nojaditas. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo él. Tratando de engañar y llevar a los nojaditas. Entonces se los está llevando para allá. Pero esto es falso. Y ellos dicen que ellos no hacen, ¿cómo se llama? Proselitismo. Él dice, no, nosotros los judíos no hacemos proselitismo. ¿Y qué está haciendo él en su canal? No hace proselitismo. ¿Qué está haciendo en su canal? Eso es lo que él más hace. Eso es lo que él hace. Eso que él vive, del proselitismo. Claro. ¿Y quiénes caen más en eso? ¿Los católicos o los evangélicos? Los evangélicos, porque lamentablemente se enamoran, claro, porque no tienen conocimiento, no tienen una fe bien arraigada en Cristo y cree que tener una kipá, usar un talif, ¿sí? Utilizar un chofar, entonces eso sí es místico, eso sí me conecta más con Dios. Y es falso, porque no se ponen a orar en su cuarto, como dice la Escritura, como dijo Jesús, cerrada la puerta, entra tu Padre, ora en lo secreto, que tu Padre está en lo secreto, te recompensará en público. Así es. Entonces, ¿por qué no lo hacen? No, prefieren los chofar, toda este teatro, parafernalia, toda esa parafernalia. Sí, toda esta parafernalia, prefieren eso antes de en verdad estar conectados con el Señor por medio del Espíritu Santo. Así Nosotros no necesitamos estar, como dice el católico, no, que aquí, o sea, ¿qué me dicen ellos? ¿Que yo me tengo que hacer, qué, judío para ser salvo? ¿O qué? ¿Me tengo que ser católico para ser salvo? Eso es falso. Mira, yo no le digo a nadie como cristiano, metete aquí para que te salvéis. Yo le digo todos los cristianos evangélicos predican. Nosotros somos cristianos, todos somos cristianos, nosotros los que hemos creído en Cristo. Y nos dicen evangélicos porque predicamos el evangelio, pero no tenemos ese segundo apellido, como dicen ahí. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Pero qué? Dígame, ¿me meto qué? ¿Al catolicismo? No, ahí me voy a salvar. Y no andamos diciendo que si no pertenece a mi institución, claro, a mi secta, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Si no, no lo eres. Eso no es, eso es sectarismo. Claro, eso es secta. De hecho, ellos mismos lo dijeron en un concilio. Dice que el que no pertenezca a la iglesia católica no tiene salvación, porque fuera de la iglesia católica no hay. Pero eso hasta el Concilio Vaticano II. Correcto. Ya ahora en el Concilio Vaticano II ya hasta los ateos se salvan. No, es que ellos le dieron una patada a todas sus domas en el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Trento nos maldice y en el Concilio Vaticano II somos sus hermanos. Claro, es que los judíos
hermanos mayores. Es que sus concilios están plagados de contradicciones, hermanos. Sí, Sus claro. concilios todos plagados de contradicciones. Mira, ya antes de finalizar, hermano, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Y quiero que usted la evalúe y me dé una opinión certera. Dado que el judaísmo, como el catolicismo romano, están basados en manuales extrabíblicos, por ejemplo, el catolicismo basado en su catecismo que contradice la Biblia, y el judaísmo babilónico pagano está basado en el Talmud, que son opiniones, comentarios de hombres. A ver, si su propio Talmud, no la Biblia, dice que la llegada del Mesías, escucha bien, hermano, la pregunta que le voy a hacer a usted, que la llegada del Mesías estaba estipulado para cuando existiera un rey idumeo en Israel. Bueno, ese tiempo ya pasó y no va a volver a pasar. ¿Cuándo llegó ese tiempo? Cuando Herodes el Grande, el único que cumplió esa profecía y no se vuelve a cumplir. Y su Talmud dice que tenía que llegar para esa fecha. Claro, Jesucristo fue el único que llegó para ese tiempo. Ellos lo desecharon, pero estaba estipulado que era para ese tiempo que tenía que llegar. La pregunta a mí es la siguiente, hermano. Si su propio Talmud te está diciendo que tiene que llegar para ese tiempo y no llegó, ¿qué usted me tiene que decir? No, nada, ellos lo que hicieron, mira, ellos reinterpretan como toda secta, como el catolicismo, como el testigo de Jehová, como el mormón. Ellos reinterpretan, dice, alguien dijo esto, en este caso, los sabios de Israel, o los papas, o el profeta mormón, o el anciano de los testigos de Jehová, lanzan una afirmación, una profecía, y cuando se equivocan, lo que hacen es que lo reinterpretan. Eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos decían que el Señor iba a venir después de este rey idumeo. ¿Y qué pasó? Cuando vino y vieron que supuestamente Jesús para ellos no llenó sus expectativas libertadoras como un caudillo, entonces dijeron, este no es el Mesías. Y prueba de eso está en los evangelios. Cuando le dijeron los guardias que custodiaban la tumba de Jesús, dice que cuando vieron al ángel mover la piedra, ¿qué hicieron los guardias? Salieron corriendo. Y cuando hablaron los sacerdotes con ellos, los sacerdotes, cuentan la escritura, que le dijeron que no dijeran que Jesús había resucitado, sino que los discípulos se lo habían llevado. Y dice la misma Biblia que este dicho desde ese día se ha dicho hasta hoy. Por eso los judíos no creen en Jesús, porque desde ese tiempo empezaron a decir que Jesús no había resucitado y que ese no era el Mesías. Pero otros judíos, como Pedro, como Juan, como Andrés, como todos los discípulos y como Pablo, que no vio personalmente, físicamente a Cristo con sus ojos, pero sí se le apareció y lo dejó ciego. Y Pablo dice que toda la revelación la recibió, todo lo que él sabía, todo el evangelio, lo recibió por revelación de Cristo. Todos ellos que eran judíos, no romanos, todos ellos dieron fe de que esa persona llamada Jesús era el Mesías, el Salvador de toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Reinterpretan las escrituras, reinterpretan sus dichos, ¿verdad? Para hacerlo calzar con lo que ellos están pensando, como Isaías 53, que muchos sabios de Israel decían que era el Mesías. Isaías 53 era el Mesías, una sola persona, y ahora ellos lo reinterpretan, ¿verdad? Desde la Edad Media más adelante, un poco más atrás, pero reinterpretan Isaías 53 diciendo que es la nación de Israel. No, exactamente, más adelante. Sí, más adelante. 18. Diciendo que Isaías 53 es la nación de Israel, cosa que es no solamente una herejía, sino el que el medio lee se da cuenta que no puede ser un colectivo, un grupo de personas, sino una sola persona. Entonces, esto es lo que hacen toda la secta. Cosa que no creen ni siquiera sus rabinos ni su Talmud. No, nada.
Todas las sectas hacen eso. Lo que hacen es reinterpretan, le dan una nueva interpretación a ese pasaje o al escrito que están leyendo para hacerlo calzar con las nuevas ideas que ellos van teniendo. Eso es así. Pero, mira, te muestro algo acá para que vean. Ahí está. Para que no digan que esto, que lo otro. Ahí está en hebreo, para el que sepa leer hebreo. Este es el comentario de Arbabanel sobre Isaías 52:13. Y ahí está la traducción. Dice, la primera cuestión es saber sobre quién se dijo esta profecía, pues los sabios cristianos la interpretaron acerca de aquel hombre que colgaron en Jerusalén al final del segundo templo, quien según ellos era el Hijo de Dios bendito que se encarnó del vientre de una doncella, como es conocido por sus dichos. Pero Jonathan Ben Uziel la interpretó refiriéndose al Mesías verdadero. Y esta es también la opinión de nuestros sabios de bendita memoria en muchas de sus enseñanzas midrásicas. Esto para que vean que los judíos de aquella época creían y se escuchaba hablar de que ese que murió en el madero hace 2000 años era el Mesías de Israel. Y estos son sabios judíos, entre comillas, de ellos. Digo judíos de verdad porque estos por lo menos nacieron allá en Israel, pero Jacob no. Exacto. Ya, no, estaba en la época para cuando estaba el templo. Claro. Entonces, Jesús es el Mesías, es el Salvador de toda la humanidad, de aquellos, como dice Juan 3:16, 17, de aquellos que creen en él, que se le entregan su vida y que por la fe viven según sus mandamientos. Él es el Salvador de todos aquellos que creen en él. Así de todos aquellos, porque no todos los evangélicos se van a salvar, no todos los católicos se van a salvar, no todos los judíos que se dicen ser judíos se van a salvar, no todos los testigos de Jehová o los mormones o los adventistas o los pares de sufrir, etcétera, se van a salvar. Se va a salvar, por eso no es una institución la iglesia, para que la gente lo entienda, sino todas aquellas personas que acepten y crean que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida y que su sangre los ha limpiado de todo pecado y que su Santo Espíritu ha morado o mora ahora en ellos para que se produzca ese cambio, esa regeneración y sean salvas las personas cumpliendo sus mandamientos. Yo no cumplo los mandamientos de Jesús para salvarme. Yo cumplo los mandamientos de Jesús porque es una consecuencia de haber nacido de nuevo. Amén. Y eso tiene que saberlo la gente. Si las personas no saben eso, seguirán en falsas doctrinas, seguirán buscando a tientas en la oscuridad, seguirán buscando religiones, seguirán buscando dogmas, seguirán buscando libros extra bíblicos para poder vivir según eso y no según la palabra de Dios. Amén. Así es. Hermano, gracias por haber subido y compartido conmigo esta parte del segmento de este programa de hoy. Para mí siempre es grato tenerle aquí. Muchas bendiciones para usted, hermano, y su familia. Gracias. Amén. De verdad se le agradece. Y gracias por su apoyo internamente, por sus mensajes y las comunicaciones que hemos tenido ya en lo interno, en lo privado. Así que mucha bendición, pastor. Amén, hermano. Gracias a la audiencia y estaremos... Disculpa, te quería decir que ahora más tarde, ahorita cuando termine el programa te escribo. Está bien, hermano. Está bien. Gracias a la audiencia por haber sido partícipe en este programa, sus comentarios.
Muchas bendiciones a todos ustedes. Creo que voy a culminar con la parte de este programa para el día de mañana para que suba uno de ellos, ya sea católico o de esta religión del judaísmo, a refutar. Muchas bendiciones y que pasen feliz resto de la noche. Bendiciones, pastor. Amén. Dios te bendiga. Amén.